Mi nombre es Ángela Gómez y continúo con ustedes para traer las noticias de Directo América. Aquí están los titulares. El ejército ruso lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de al menos 8 personas en Kiev y Odessa. Decenas más resultaron heridas en edificios residenciales, mientras que Rusia indicó que ataques ucranianos provocaron un incendio en una refinería de petróleo. Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos, después de que Hamás entregara el jueves el cuerpo de Meni Godard, quien murió durante el ataque del grupo islamista del 7 de octubre de 2023. En tanto, nuevas denuncias señalan a Israel de usar a palestinos de Gaza como escudos humanos. Oficialmente cerraron las campañas presidenciales en Chile antes de las elecciones de este domingo. La candidata de derecha tradicional, Evelyn Matei, condujo el último evento con un mitin multitudinario en Santiago, enfocando su discurso en la seguridad, tema central de la campaña. Al menos 8 personas murieron en Ucrania durante la noche en una serie de ataques rusos que tuvieron como objetivo la ciudad de Kiev y varias regiones del país. Según un portavoz militar, prácticamente todos los distritos de la capital fueron alcanzados y los servicios de emergencia informaron que 30 edificios resultaron dañados. Por su parte, Volodymyr Zelensky aseguró que la operación tuvo como objetivo dañar a la población civil. En tanto, los ataques rusos en la región del Donbass, que sigue bajo control de Ucrania, se han incrementado, en lo que se cree es una estrategia para hacer imposible la vida digna a la población. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Esta campaña que lleva a cabo Moscú por dejar sin electricidad a la mayor parte de Ucrania también se extiende aquí en esta región donde nos encontramos, conocida como el Donbass, que todavía está en control de Ucrania. Estamos en la ciudad de Kramatorsk y una serie de ataques comenzaron a partir de ayer a las 3 de la tarde que se extendieron durante la noche, dejando no solamente a esta ciudad, sino a toda esta región sin electricidad. Esto se extiende hasta este momento, son pasadas las 2 de la tarde y todavía no se restablece y continúan los ataques de diferentes maneras, incluidos esos drones FPV y también drones Monilla, un poquito más grandes, también manejados a control remoto y que tienen un alcance de mayor distancia, hasta 60 kilómetros. Uno de ellos atacaba incluso esta mañana en el centro de Kramatorsk, en un área conocida como la Casa Blanca. No tuvo daños humanos, pero sí otro tipo de ataques con otros drones tuvieron consecuencias en algunas residencias de no solamente de Kramatorsk, sino también de Sloviansk. Y es que dicen los habitantes de esta zona que lo que está tratando de hacer Moscú es hacer que esta región sea inhabitable, no solamente por la falta de electricidad que se va cada cierto tiempo, por la falta de comunicaciones, sino también por esos ataques constantes contra la población civil. Y esto llega en un día donde el clima no ayuda a las fuerzas ucranianas, a pesar del sol que ven ahora. En la madrugada hubo una gran neblina, no se veía hasta 2 metros de distancia, al menos aquí en Kramatorsk, y desde Pokrovsk, donde se libra la principal batalla en este momento aquí en el frente del Donbass, aseguraban las tropas ucranianas que estaban siendo muy difícil detener el avance de la infantería rusa, que intentaba aprovecharse del clima y entrar en mayor número a la ciudad. El jefe de las fuerzas militares ucranianas ha dicho que la ciudad no está rodeada, que siguen teniendo la defensa de la ciudad. Sin embargo, dice que todo depende de las comunicaciones y coordinación que tengan las brigadas y las unidades que allí operan. Vamos a las noticias de Gaza porque Israel retornó al enclave destruido los cuerpos de 15 palestinos, según funcionarios del hospital Nasser en Khan Yunis. La entrega se produjo después de que Hamás devolviera el jueves por la noche el cuerpo de Meni Godard, quien fue asesinado con su esposa Ayelet durante el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023, cuando dio inicio a la guerra en Gaza. Faltan aún 3 cuerpos más de rehenes para completar la primera fase. Los restos de 25 han sido devueltos a Israel y por cada uno de ellos retornan 15 cuerpos palestinos. En total se han recibido 330. ¿Ha utilizado el ejército israelí a palestinos como escudos humanos? 28 responsables israelíes comparecieron esta semana ante el Comité de la ONU contra la Tortura. En un nuevo testimonio, un soldado israelí que combatió en Gaza durante 7 meses afirmó que el ejército usó este método prohibido por el derecho internacional.
Al mismo tiempo, la agencia de noticias británica Reuters reveló que la pasada administración estadounidense de Joe Biden estaba al tanto del uso de prisioneros o civiles palestinos como escudos humanos en túneles potencialmente minados. Ampliamos a continuación. Con el rostro difuminado y la voz distorsionada, a petición suya, este soldado israelí decidió testificar. Tengo muchos remordimientos. Las reglas cuando te comprometes en Gaza son considerar a todo hombre de entre 15 y 60 años como terrorista. Este reservista de 20 años prestó servicio durante 7 meses en Gaza. Afirma que el ejército israelí utilizaba habitualmente a palestinos como escudos humanos. Queremos que estén en peligro, que resulten heridos o muertos en lugar de nuestros soldados. Cuando entramos en un edificio, enviamos primero a un palestino para que abra las puertas y compruebe que no hay trampas u otros peligros potenciales. Según la agencia de noticias Reuters, la administración Biden, unas semanas antes de retirarse, habría sido informada de las acciones del ejército israelí. La información fue recopilada por las agencias de inteligencia estadounidenses que habrían informado a la Casa Blanca de que los soldados israelíes estaban enviando a palestinos al interior de túneles en Gaza, potencialmente infestados de explosivos. Estas acciones se consideran ilegales según el derecho internacional. El ejército israelí, por su parte, niega todas estas acusaciones. En 2024, varios representantes de la pasada administración estadounidense de Joe Biden se preguntaron si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Finalmente concluyeron que no era así y continuaron suministrando armas a su aliado. Durante la guerra en el enclave palestino, Hamas también fue acusado de utilizar a civiles como escudos humanos, especialmente dentro de los hospitales. El grupo islamista también ha negado siempre estas acusaciones. Japón sufrirá una derrota aplastante a manos del ejército chino si intenta intervenir por la fuerza en Taiwán. Eso dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China este viernes, intensificando la retórica tras las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre la isla. Takaichi provocó una disputa diplomática al afirmar en el Parlamento la semana pasada que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una situación de amenaza a la supervivencia y desencadenar una supuesta respuesta militar por parte de Tokio. En respuesta, el viceministro de Relaciones Exteriores chino Sun Weidong convocó al embajador japonés en China, Kenji Kanasugi. Las declaraciones erróneas del líder japonés sobre Taiwán constituyen una grave injerencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China, del espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Si Japón no aprende de la historia y se atreve a correr riesgos o incluso a intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, sufrirá una aplastante derrota ante el férreo Ejército Popular de Liberación chino y pagará un alto precio. Y vamos a Chile, donde cerró la campaña de la última candidata antes de las elecciones presidenciales del domingo. Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, representante de la derecha tradicional y aspirante de la coalición Chile Vamos, cerró su campaña con un mitin multitudinario en Santiago, que congregó a miles. Matthei hizo un llamado al orden, justicia, seguridad y oportunidades, enfatizando en que Chile desea crecer y en un sentimiento que, según ella, la nación lograría unida. La política compite a la derecha con otros 2 candidatos más radicales, José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser. Y la crisis de seguridad en Chile es uno de los temas centrales de cara a las elecciones de este domingo, donde todos los candidatos han presentado propuestas para resolver una problemática que golpea con fuerza en las ciudades más pobladas. En Santiago, la capital, el temor a ser víctima de inseguridad afecta a bares y restaurantes de zonas históricas, como el centro de la ciudad. Allí los dueños y comerciantes ven cómo sus ventas se reducen debido a la falta de comensales, que eligen locales ubicados en zonas que ahora son consideradas más seguras. Nuestro enviado especial Martín Gripo nos cuenta la historia. La inseguridad golpea la economía chilena. Bares y restaurantes del centro histórico de Santiago, la capital, están en alerta. Los asaltos y hurtos han transformado este pintoresco barrio turístico altamente transitado. Mauricio es dueño de La Piojera, un restaurante tradicional que funciona desde hace más de 100 años. Pero por la inseguridad, las visitas han disminuido y sus ventas también. Ya no tenemos público, no ha bajado la hora de colación y obviamente en la tarde.
que en el fondo el público que se venía acá, los jóvenes venían después del trabajo, mis ventas han bajado a un 60%. O sea, el negocio no te hace inversión, solamente nos mantenemos. Yo estoy abriendo a las 12 del día, para que venga el público, y estoy cerrando 8 o 9 de la noche. Ese es como mi horario de atención al público, siendo que hace un par de años atrás, 4 años atrás, yo cerraba 1 o 2 de la mañana. A pocos metros, en el mercado central, Augusto Vázquez también nota una disminución de sus comensales, que temen ser víctimas de la inseguridad, por lo que analiza el futuro de su comercio. Se ha pensado en que ya quizás no dé para seguir. Queremos cambiar de lugar, pero tampoco podemos abandonar este monumento nacional. Esto es precioso, si esto no se puede perder. Yo tenía el triple de gente, le daba el triple de empleo yo como pyme. Y ya se han tenido que ir porque ya no es tan bueno, y por mucho que yo los pueda tener, la gente no viene, ellos viven de un sueldo y de las propinas, por ejemplo los garzones, entonces ya se vuelve complicado. Por la crisis de seguridad en Chile, muchos restaurantes cerraron sus puertas o se trasladaron al oriente de la ciudad, donde ahora van los turistas, considerada una zona más segura. La presencia de organizaciones criminales transnacionales aumenta la magnitud del problema. Encuestas aseguran que, para 2 de cada 3 chilenos, la inseguridad es su principal preocupación, y el 72% de las personas que asisten a lugares como bares, discotecas o eventos perdieron la confianza en la seguridad pública. Hablamos de la COP30. Este viernes los pueblos indígenas volvieron a protestar en Belém. Vemos imágenes de nuestra enviada especial, María Clara Calle. Un grupo de manifestantes de la etnia Munduruku bloquearon la entrada principal para protestar contra proyectos de infraestructura que creen amenazan sus territorios en la Amazonía. El presidente de la COP, André Correa Dulago, y la directora general, Ana Toni, conversaron con los indígenas. Esta es la segunda vez que pueblos originarios se manifiestan en la COP30. Y a miles de kilómetros de la COP de Brasil, en España, habitantes de Galicia aún tratan de recuperarse de los peores incendios forestales en su historia reciente. Las lluvias otoñales arrastran lodo negro hasta los manantiales y pozos de Villamartín de Valdeorras. El agua potable se ha vuelto tóxica. Vecinos voluntarios y autoridades luchan por proteger la salud pública y el futuro hídrico. Samuel Salgado Castro con los detalles. En Villamartín de Valdeorras, el taxista Simón Rodríguez se ha convertido en el ángel del agua. Conduce por carreteras flanqueadas por montañas aún humeantes, luego de incendios sin precedentes que arrasaron estas laderas en agosto. Por lo menos que tengan agua para beber, ya que no podemos ducharnos porque el agua está completamente negra. Yo llevo 2 días sin duchar, tendremos que esperar a que vayan cesando estas lluvias para podernos duchar. Aquí el agua sale marrón, pero en algunos lugares sale completamente gris y el sedimento es completamente negro. La tierra sigue calcinada. Aquí sale marrón. Y las lluvias de otoño convierten esta tierra en lodo que contamina las fuentes de agua de este municipio gallego de casi 2.000 habitantes. Las cenizas en realidad se fueron ahí a esos manantiales, pero no solo, o sea, ahí nosotros nos vemos afectados directamente, pero esas cenizas se han ido también a los arroyos y esos arroyos han llevado a los ríos principales, como es en el caso al Leira, y del Leira han ido al propio río Sil, y esas cenizas ahora mismo pues están yendo hacia la costa. Los trabajadores municipales libran una batalla diaria contra el lodo. La consecuencia de los arrastres está atascada y tenemos que venir aquí todos los días, 2 veces o 3 al día. Los incendios consumieron aproximadamente 32.000 hectáreas en 3 provincias de este municipio. Con árboles carbonizados y agua envenenada, el municipio de Villamartín de Valdeorras no solo reconstruye casas, sino también su futuro hídrico y medioambiental. Las autoridades proponen utilizar drones para dispersar semillas que reforesten el suelo erosionado. Fin del informativo. Siga en France 24 y France24.com.